Bueno, pues nada, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y muchísimas gracias a ti, Esther, por darme siempre esta posibilidad y en este caso a través de tu Zoom. Así que nada, que muchísimas gracias y sobre todo gracias a todos por estar ahí, ¿no? Y hacía ya tiempo que, bueno, que se lo dije a Esther, ¿no? Que tenía ganas de hacer un Zoom, porque es más, no sé, un contacto más directo, ¿no? En el momento que queráis me interrumpí, yo empezaré a hablar, ya sabéis que a veces me pongo a hablar y me quedo solo, pero bueno, vosotros ya, no sé si Esther os lo ha explicado y demás, ¿no? No sé cómo se formulan aquí las preguntas, pero la cuestión es que este encuentro, que hay gente que le llama un Saxan o algo así, da igual, no deja de ser un encuentro, ¿no? Que sea participativo, que sea, bueno, que lo hagamos entre todos, ¿no? Porque aquí no hay nadie que guíe ni, no hay, yo siempre os digo, no hay gurú, no hay maestro, no hay iluminado. Aquí lo único que hacemos es, como en una terapia de grupo, observarnos y a través de esta observación, de esta autoindagación, comprender aquello que no somos, comprender lo que no somos, para al menos vivir en un estado, pues dentro de lo posible, porque tampoco somos dueños de nuestros pensamientos, ¿no? En un estado de quietud, de plenitud, de paz, sin necesidad de acelerarnos buscando algo que creemos que podemos encontrar, que otros dicen que han hallado, pero bueno, eso no deja de ser historias mentales, ¿no? Realmente no hallaremos nada, porque somos fruto de un maravilloso milagro, porque realmente somos algo tan sumamente raro y extraordinario que no se va a volver a repetir jamás. Y lo curioso de esto es que esta experiencia única no va a quedar ni recuerdo, ni memoria, nada. Ni siquiera será una ensoñación que digas, yo una vez soñé, como muchas veces ¿no? Recordábamos de niños, yo tuve un sueño, como decía aquel famoso, ¿no? I have a dream. Bueno, pues aquí no hay sueños, aquí somos esta experimentación espontánea, totalmente incontrolable, indeliberada, que emerge en el propio cerebro, ¿no? Y esto es algo maravilloso. Hay gente que le da abismo, que le da vértigo, ¿no? Pero para mí, al menos desde mi propia perspectiva, y eso es lo que trato de comunicar, ¿no? Es un remanso de paz, porque sé que no hay que hacer nada, sé que no hay que luchar por nada, ¿vale? Y quiero comprobar una cosa porque le he dado a recording, pero no sé si he puesto grabar en computadora o no. Sí, sí que has puesto. Sí, sí, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces me gustaría empezar. El otro día hablaba con un amigo que no está aquí ahora, ¿no? Iba yo andando por la calle, una calle de mi pueblo, y iba a hacer un mandado. Y decimos, voy a hacer un mandado. Voy a, a comprar algo, a hacer algo, ¿no? Y recuerdo que, bueno, aquí donde yo vivo ahora en el sur de España hace una calor infernal. Estamos llegando a 40 grados en el mes de abril. Pero bueno, salí ya tarde y el sol estaba poniente. Estaba poniente y doblé una calle para bajar hacia la zona donde yo guardo mi vehículo, mi carro, como se dice en América, ¿no? Y de pronto tuve una percepción de algo que me hizo pensar, ¿no? Y mira que casi siempre estoy en Bavia, ¿no? Pero bueno, me hizo pensar y reflexionar y se lo dije a un amigo por teléfono, ¿no? Y sencillamente, pues, topé con la luz del sol enfrente, topé con la luz del sol, ¿no? Y para refugiarme de esa luz cegadora, busqué un huequecito, un lateral, el lateral derecho, donde había sombra. Y justo cuando entré en el lateral donde había sombra, vislumbré, percibí miles, cientos de miles de partículas, de partículas, de no sé cómo se dice, de polen, de semillas. Esa es la palabra, semillas, ¿no? Y en esta época de primavera, por ejemplo, aquí que estamos en primavera, pues muy habitual, ¿no? Las semillas en suspensión. Pero claro, se veían de una forma tan bella, tan espectacular, ¿no? Con esa luz potente, ¿no? Y aquellos cientos de miles de semillas en suspensión, ¿no? Y pensé y digo, cada semilla, esto es un potencial de vida, es un auténtico potencial de vida. Probablemente
un 5% de esas semillas, ¿no? Yo no sé el porcentaje y sería, bueno, un atrevimiento decirlo, ¿no? Pero yo sospecho que un porcentaje ínfimo y pequeño de esas semillas llegarán a germinar si tocan un lugar determinado y si se dan unas condiciones determinadas, ¿no? Al igual que el esperma. El esperma, bueno, salen cientos de miles, millones, pero solo uno o dos logran acceder al óvulo, ¿no? Y las semillas es igual, exactamente igual, ¿no? Allá en suspensión, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención y lo que más me hizo pensar fue sencillamente algo bueno, que el ego le gusta ya perderse por ahí, ¿no? Y es que esas semillas eran una materia, partículas formadas por átomos, por moléculas, sin ningún tipo de conocimiento de sí. Ahí no hay ninguna conciencia viva, consciente de experimentar. Esas semillas no iban diciendo a otras, hola, soy una semilla, ¿tú cómo lo llevas? Yo bien, a ver si suerte y llegamos a destino, ¿no? Sospecho que chocarían unas con otras, pero ninguna de ellas era consciente de existir. Probablemente una parte ínfima, 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 fecunden en algún lugar y se conviertan en una emergente flor que probablemente cuando yo voy a andar y a hacer senderismo la pise y se muera. Y no pasa nada. Ya habrá suerte o no habrá suerte de que llegue un insecto y polinice, o no, como sea la palabra exacta, ¿no? Y fecunde en otro ser, ¿no? Pero la cuestión es que esas semillas no tenían conciencia de sí. Al igual que nosotros no teníamos conciencia de sí cuando estábamos o éramos esos espermas, ese óvulo, que ni siquiera éramos ellos. Ni siquiera éramos ellos, ¿no? Y esto para mí es un detalle importante porque el yo en el mundo de la espiritualidad lo que pretende es ser consciente y permanecer y trascender, no perder su conocimiento. Pero esas semillas que algún día se convertirán en flor, alguna de ellas, una parte mínima, ¿no? Aún siendo flores, al no tener cerebro ni mente, jamás sabrán ni que han existido. Y ese es el gran milagro de la vida y de la naturaleza, ¿no? El hecho de que tengamos la posibilidad de contemplar, de ver, de percibir, de sentir, y tengamos la capacidad de que esto es totalmente efímero, transitorio, perecedero y no se volverá a repetir. Por tanto, no hay que tener miedo, ningún miedo, porque no somos culpables de nada. ¿Qué culpabilidad tiene una semilla de ir flotando por ahí? Ninguna. Al igual que cuando nosotros íbamos en los testículos de nuestros padres navegando por ahí, ¿no? ¿Qué culpabilidad? Ninguna. Y sobre todo, vivir eso que dicen, ¿no? Los gitanos, ¿no? Vivir el aquí y el ahora, el instinto, el momento, perdón, el momento, ¿no? De ahí nace el ritmo, ¿no? Por eso se dice que los negros, las personas de África y gitanos también, ¿no? Hay un lema que se dice que ¿por qué tienen ritmo? Y determinadas personas de otras zonas del mundo no tienen ritmo. Ahí veis los brasileños bailando todo el día, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos viven el aquí y el ahora, este preciso instante. El tiempo no existe, el tiempo es un concepto mental. El tiempo es una idea lineal de la mente. Pero si vives el aquí y el ahora, se esfuman todas las preocupaciones, desaparece todo recuerdo ya inexistente del pasado y, por supuesto, comprendes que no hay un futuro. El futuro es este preciso instante, este preciso momento. Y no hay nada más. Y es importante entenderlo. Por eso no hay que buscar, no hay que luchar, no hay verdad que encontrar ni hallar. No hay gurú, no hay iluminado. ¿Cómo se puede el pensamiento iluminar a sí mismo? Si el pensamiento es parte de esta transitoriedad y jamás va a ser testigo de ninguna verdad para traerla aquí. Y me gustaría, interrumpirme cuando queráis, o si tenéis alguna pregunta, se la decía Esther o la decía aquí verbalmente, el que quiera intervenir, ¿vale? Me gustaría empezar con una historia
que a ver si la encuentro. Minimizar, vale, pues nada, no se puede minimizar. Iba a minimizar para leerla porque la había escrito la historia, pero da igual, la cuento, así es más espontánea y más fresca, ¿no? Esto. Resulta que, bueno, la historia trata de una persona, un aparente gurú iluminado, ¿no? Bueno, reunió en una playa a todos aquellos personas, ¿no? que tenían fama de ser iluminados, gurús, eruditos, rabinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y su intención era descubrir, voy a ver una cosa. Ah, pues mira, parece ser que sí lo puedo leer. ¿Me estáis viendo o no? No, que va. No, Que ahora sí, no me que veis. sí que vemos, que sí Ah, vale, vale, que vale. vemos. No, no, Bueno, no lo veo, no lo veo. vale, vale. Ah, Bueno, pues si me veis lo leo. Y dice así, ¿no? Lo que pasa es que me he entretenido, por eso he entrado un poco más tarde, porque me he liado a escribirlo, para darle una tonalidad un poquito más, más amable. Dice, convocados por un gurú, hubo una reunión de filósofos y eruditos de todas las creencias, tanto de Oriente como de Occidente. En ella, y buscando la comprensión de Dios, querían definir con algunos calificativos a las profundidades del océano, porque ellos tenían esa comparación de que Dios debía de ser como el océano. De esta forma, la cuestión era llegar a descubrir cuál de ellos era el auténtico iluminado que realmente podría experimentar a Dios. En la playa y frente al mar, presididos por una estatua gigante que simbolizaba aquella reunión, una estatua de sal, estos comenzaron a expresar su experimentación y su experimentación y percepciones ante la inmensidad de aquella masa de agua, inabarcable ante el ojo humano. Entraron en un profundo estado de meditación, un estado de éxtasis, asegurando algunos, ¿no? Creyendo, intuyendo ser guiados por la divinidad del ser o conciencia universal, comenzaron a anunciar lo que iban sintiendo. Y decían, mi intuición sobre la verdad es, o la definiría como lo insondable. Otro dijo que era la infinitud. Otro aseguraba que según lo que había percibido, lo que había sentido, era algo ignoto e inconmensurable. Otro dijo que era el todo. Otro lo supremo, lo omnipresente, omnipotente, omnisciente, el uno, la unidad suprema. Seguidamente aquel gurú, aquella persona que había organizado aquel encuentro, con aquellos maestros, preguntó que identificaran aquella visión beatífica con algún dios o algún iluminado que ellos conocían. Unos dijeron que esa verdad era Brahman, otros dijeron que era Shiva, otros Jehová, otros Vishnu, Hanuman, Cristo, Ganesha, Krishna, Lakshmi, Yahvé, Kali, Rama, Saraswati, Ishvara, Vashista, etcétera, 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 ¿no? Ante la situación de que no había una conformidad, ni había consenso, aquel gurú propuso lo siguiente: lancemos la estatua del hombre de sal para comprobar qué es el océano y esperemos la respuesta. Estos lanzaron la estatua al mar, la cual, como podéis imaginar, comenzó a sumergirse y disolverse por la propia acción del agua. Esperaron un día, 2 días, 3 días, una semana, hasta que comprendieron que la sal había desaparecido y por consiguiente nadie podía volver de aquella masa de agua.
De esta forma entendieron aquellos sabios que todo lo que habían intuido, lo que habían sentido, lo que habían experimentado, fue producto de su propia imaginación, de su propia mente. La verdad no puede ser intuida, no puede ser experimentada y, por tanto, una vez disueltos en la verdad, habremos desaparecido como aquella estatua de sal. La sal petrificada, representa el anquilosamiento. La sal representa la permanencia, el parálisis. Y lo sabéis porque ¿para qué usamos la sal? Los cerdos para conservarlo, ¿no? La pata de jamón se conserva en sal. Es un preservador de alimentos, ¿no? Pero sin embargo, el ser humano es lo pensado y esto significa que está en continuo proceso de cambio. El pensamiento es impermanencia y transitoriedad. Por tanto, nunca podremos percibir, nunca podremos comprobar, nunca podremos experimentar la verdad del océano, en este caso la verdad de lo que sería Dios, ¿no? O lo absoluto o la nada, porque una vez que nos disolvemos, cada cristal de sal simboliza una parte de nuestro pensamiento, pero una vez que nos disolvemos en la verdad, jamás volveremos atrás. Y al no volver no hay pensamiento, no hay mente, no hay absolutamente nadie que pueda definir o decir, yo estuve allí y he vuelto aquí. Yo lo he visto y vuelvo para explicar. Eso es imposible. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo, algo que queráis comentar, decir, interrumpir? ¿No? Nada, ¿no? No, pues ya está. Sí. ¿Tú tienes alguna Oh, pregunta de antes o de...? sí, sí, tengo Sí. preguntas de, sí, claro, se pueden, como lo vamos a subir Vale, lo vale, vas a vale. subir a YouTube, hay Sí. preguntas todavía que tenemos Bueno, ahí anotadas. sí, si te parece, porque de alguna forma, bueno, yo le he hablado muchas veces con Esther, ¿no? Y lo hemos dicho en los live que hacemos, ¿no? La cuestión es, esto que se le llama búsqueda, ¿no? Esto que se le llama, bueno, búsqueda de la comprensión, o algunos se atreven la iluminación, el despertar, ¿no? En definitiva es un camino del propio sujeto, del propio yo, del propio pensamiento, ¿no? Porque no hay búsqueda como tal, ya que es un camino que más que camino es desandar lo andado y desaprender lo aprendido. Porque a más creencia, a más conocimiento, más perdidos nos hallamos. Hay tantas teorías, tantas creencias, tantas fes, tantos dioses, tantas doctrinas, pero ninguna lleva a ningún lugar. Lo primero es que todas se anteponen una a otra. Siempre habrá una tela de juicio, ¿no? Un abogado del diablo que ponga en entredicho lo que tú crees y lo que piensas. Entonces, la espiritualidad se mueve ahí. Yo saqué unos retazos, no sé si recuerdas que te lo dije, Esther, ¿no? Sobre la espiritualidad en el libro que escribí, el libro de Isha. Mm, Si no hay alguna pregunta y queréis que os lea alguno de estos retazos para que de alguna forma lo comprendamos más, bueno, de forma más nítida o más comprensible, valga dale, la redundancia, ¿no? Eh, dale. bueno, lo que hice fue filtrar el libro y buscar palabra espiritualidad y apareció 20 veces la palabra espiritualidad, ¿no? Y una de ellas decía, no sé en qué capítulo sería, decía, no mendigues espiritualidad porque ni en los Himalayas, ni en la Ciudad Santa, ni en el Ganges, ni en el Tigris, ni en el Éufrates, ni en ningún otro lugar encontrarás lo que nunca debiste buscar, ya que todo aquello que buscas partió de ti. Es muy típico esto, ¿no? De, bueno, cuando llegas a un centro de yoga o de meditación, este lo tiene fulano, este es que estuvo en la India. Ojo, estuvo en la India, es importante, ¿eh? O este es que su maestro fue no sé quién, que a su vez fue discípulo de no sé cuánto, que estuvo en el ashram de Ramana Maharshi. Y parece que eso le da pedigrí, ¿no? Le da caché. Coño, esto no hace falta ir a ningún lugar. En el taoísmo ya lo decía Lao Tse, ¿no?
No tienes que moverte ni salir de la puerta de tu casa. Porque ¿qué coño vas a buscar aquello que eres tú? Eres tú, es tu propio pensamiento. Todo está en ti, en nosotros. Sin nosotros no existiría nada. Si mi percepción en aquella tarde de primavera, viendo aquellos corpúsculos, minúsculas partículas de semilla, si mi visión no existirían, yo no estaría contándolo aquí. Ahora está en vuestras mentes. Pero realmente es una testificación. Vosotros podéis contarlo a otros. Y eso será la memoria de otro en vosotros. Y lo que recibimos desde antaño, desde Mesopotamia, desde lo más remoto y perdido en la noche de los tiempos, es una comunicación oral, de boca a boca, de creencias, de mitología. Y por eso es tan importante desmitificar al mito. Porque de esa forma volvemos a lo básico, que es la primera conciencia consciente de sí, que solamente en el ser humano la encuentras en el bebé o en el niño de 2 o 3 años. Que la mayoría de los recuerdos que tenemos de niño parece son falsos recuerdos, según las últimas investigaciones científicas. Porque es imposible, porque el cerebro del bebé y del niño de 1 año o 2 es un pequeño arbolito que ni siquiera ha empezado a ramificarse en terminaciones, filamentos de neuronas, y está empezando. No hay todavía un almacén de memoria real. Y hablando de memoria y de lo que no somos, ¿vale? Y es lo que experimenta y lo que cree que es la verdad. Decir, por ejemplo, recientemente hubo unos experimentos de ratones a los cuales le injertaron recuerdos inexistentes con determinados electrodos en el cerebro. El ratón lo usa mucho porque el cerebro del ratón es muy parecido al del ser humano, ¿no? Las terminaciones neuronales, el cerebro es muy parecido, ¿no? Y sin embargo, a través de unos electrodos conectados en determinados puntos y lugares del cerebro, sencillamente le inculcaron un recuerdo que jamás existió. Y el recuerdo era entrar por un agujero dentro del laberinto que tenían, en el cual ellos creían que ahí había un peligro. Y todos los ratones que fueron injertados esto no entraban en ese lugar. Era un recuerdo falso. Por tanto, no podemos, como yo siempre he dicho, yo no tengo ninguna credibilidad. Porque mi pensamiento no deja de ser una experiencia que probablemente, mayoritariamente, sea falsa. O no pueda ser. O bueno, esto de injertar pensamientos, de formatear mentes y crear nuevos sujetos, esto está a la orden del día ya. También se hizo con unos caracoles otro experimento que era sencillamente transferir pensamientos de uno a otro. A través de una experimentación, cuando experimentas algo, segregas determinada sustancia en el cerebro y aquella sustancia segregada la transfirieron a otros caracoles y estos vivieron la misma experiencia. Por tanto, con esto quiero decir sencillamente que cada día se está demostrando más que no somos la mente, no somos el cuerpo, no somos lo pensado, pero esto que piensa es lo único que hay, es lo único que existe. Y aquel que se llama gurú en el sentido de, no, es que yo viví una experiencia trascendental que me hizo cambiar y ahora veo la verdad. Eso cualquier neurocirujano hoy día te lo formatea y te mete, por ejemplo, el recuerdo, te transfiere el recuerdo de un violador o un descuartizador de niños, y aquel iluminado deja de ser el iluminado y ahora es descuartizador de niños. Yo sé que esto suena muy crudo, pero es que esto es así. Por eso hay que desmitificar la espiritualidad y comprender que esto es más sencillo de lo que imaginamos, mucho más básico. Es sencillamente la comprensión, como yo le llamo la paradoja, de que lo único real, porque siempre hay ese tópico, ¿no? Que mucha gente dice, es que da igual, esto no existe, no existimos. Pero bueno, yo me paro y le digo, ¿cómo que no existes? Claro que existes. Existes en tu cerebro, en tu mente. Porque si no, no estaríamos hablando. Si no, si te pegan con un martillo no te dolería. Y la paradoja es la siguiente, que esta realidad, entre comillas,
que es aparente, porque no deja de ser pensamientos que emergen espontáneamente en terminaciones neuronales y eléctricas, esto que vemos y percibimos y sentimos que procede del cerebro es la única realidad. Y precisamente esta única realidad es la ficción, es la ensoñación. Y la gran paradoja es que la verdad, esa de la que siempre se ha hablado, jamás podrá ser testificada por la ensoñación. Lo que significa que la ensoñación podrá elucubrar, podrá inventar creencias, pero jamás saldrá de sí misma. No es como en Matrix, que despertó a alguien. Nosotros somos ese holograma del cual nadie despierta. Luego había otra palabra, espiritualidad, allá por el libro de Isha. Espera, Pepe, Sí, sí, dime. la mano levanta. Ah, vale. Como decía, no, ¿tú sabes quién cantaba aquello de con la mano levantada? ¿Quién era aquel? ¿Macaco? Macaco, mi macaco del alma. A ver, aquí hay cositas en el chat. Aquí Sí, cositas en el chat. Aquí Enrique nos dice, no estoy de acuerdo con lo del aquí y ahora. sí. Entonces, no sé si lo quieres, Enrique, no sé si lo quieres desarrollar Sí. o algo, o preguntar alguna cosa sobre esto. Buenas, Adelante. Hola, Hola, Enrique. Enrique. Muy buenas buenas. tardes. Que, Me que alegro de gracias. escucharte. Ya, que no estoy de acuerdo con el aquí y el ahora porque vuelve a ser como un control del meterme, de obligarme, o de quién exactamente está en el aquí y el ahora, ¿no? El Pero, pensamiento, bien, pero Enrique. ¿cuándo no estamos en el aquí y el ahora? Lo que te Cuando quiero decir, duermes, sí, te lo explico. Mira, nosotros solamente, esto está demostrado científicamente y si quieres, particularmente te paso los estudios con resonancia magnética de científicos totalmente en laboratorio, ¿no? Y con grandes grupos de gente que ha querido participar en ello. Mira, nadie puede dejar de pensar a voluntad. El pensamiento es inevitable e ineludible. Y nosotros somos ese pensamiento que nadie puede evitar. Por tanto, lo que testifican y certifican los científicos hoy día es lo mismo que decía, entre otros, Nisargadatta. No hay hacedor. No hay hacedor. ¿Por qué? Porque el pensamiento nadie lo puede evitar y nadie hace, ya que somos el pensamiento observándose a sí mismo que cree que hace. Pero en definitiva es una cadena concatenada de experiencias, acontecimientos que te llevan a actuar de una forma u otra, pero sin voluntad. Es decir, en el pensamiento no hay volición. Y ahora voy a lo que has dicho. Solamente, y el estudio lo certifica así de esta forma, solamente un cerebro deja de pensar involuntariamente en un estado que yo muchas veces lo he nombrado, que es el estado de Babia. En el sueño profundo sin sueños, o inducido a través de química a un sueño profundo, como puede ser una anestesia general, un desvanecimiento, por ejemplo, te da un golpe o te viene un bajón de azúcar o te da una lipotimia y te caes como un chupón. Y igual te tiras 15 minutos fuera. Y cuando, ¿por qué no estás? Pues muy sencillo, ¿por qué no hay pensamiento? Es que esto es tan básico que ya no sé, es una cosa ya, algo que hemos experimentado todos, ¿no? Porque en el sueño profundo no estamos. Yo he tenido suerte que no me he desmayado hasta el día de hoy, cualquier día me desmayo, ¿no? La cuestión es la siguiente, que cuando a mí sí me pusieron anestesia general, estuve un par de horas fuera, no estuve fuera, es que no estuve. ¿Pero por qué yo no estuve? Pues muy sencillo, porque no había pensamiento, porque el sujeto es nada más que lo pensado. Y sin pensamiento no hay nadie. Y en esa ausencia de pensamiento no hay nadie. Y eso es lo más cercano a la verdad. pero Por eso nadie puede percibir la verdad, nadie puede sentirlo. ¿Me entiendes? he querido intervenir en el sentido de forzar al individuo aparente de estar en el aquí y el ahora, como decía Toll. Me parece Ah, una no, toma forzado muy, no. me parece una toma. A ver, déjame Sí, no, explicar. no. Sí, sí, claro, claro. Yo hay momentos. Eh, eh, Estoy contigo, o sea, 300.000 años de evolución desde los primeros monos,
vamos a centrarnos en... Y ahora queremos trascender, o sea, lo hablaba con Andreas Müller, ¿no? Creo que hay un problema técnico, hay una parte de... Porque siempre la mente, dando fuerte y flojo a la mente. La mente es capaz de hacer un carro, la mente es capaz de hacer una rueda o la mente es capaz de tocar yo Asturias de Albéniz con la guitarra. Claro. Hay momentos cuando yo estoy en la guitarra o cuando estás en determinadas cosas que se disuelve como la estatua de sal. Pero mi duda es, ¿cómo puedo forzar yo al personaje aparente Enrique a ser? Porque el problema fundamental es la arrogancia del ser humano, de ese pecado original de querer, que no soy nada cristiano, pero respeto eso de querer ir más allá de absolutamente todo. Y es para mí el problema fundamental, esa pequeña parte de la mente que se distrae, que está flipando constantemente y piensa que hace, piensa que es de puta madre, piensa que está triste, piensa que la han engañado, piensa que no es válido. Ese es el problema, ¿no? Claro, claro. Yo creo que tenemos mucho que decir, pero no para que la gente se encuentre bien ni nada, pero la labor tuya de tirar absolutamente todo. Para mí la espiritualidad es una adicción absoluta, porque no hay nada detrás. O sea, esta gente de 6, 7, 10, que en un momento determinado han visto, hasta el propio Krishnamurti, que es de los que más me entusiasman, eso en un estado de drogas, o lo que dices tú, con un pedazo de anestesia, puedes llegar a ver a la enfermera igual que tú, etcétera, etcétera. Pero de eso no se trata, se trata de vivir en el mundo de las formas, y acabo ya. Sí. Yo tengo que ir a currar, yo tengo que ir a cobrar, yo tengo que pagar el alquiler, yo tengo que... Entonces, igual que el daño, entre comillas, porque no lo hicieron de otra forma mejor, ese del niño que te ponen un nombre, que vas al cole, en este sistema capitalista o en cualquier otro, la cantidad de pegatinas que tenemos, intentar encontrar en la espiritualidad algo, tiene un peligro bestial y por eso he querido intervenir. ¿Cómo Sí. fuerzo a Enrique a estar en el aquí y el ahora? No, es que no se puede forzar, Enrique. No. Igual no he sabido explicarlo. Por eso he dicho después que el pensamiento es espontáneo y nadie es dueño de él. Por naturaleza, hay personas que tienen capacidad de vivir indiferente a todo, ¿no? Como aquí se dice vulgarmente, se la suda, se la pela, ¿no? Pero eso no se puede forzar. Al igual que una persona bipolar o una persona con cualquier, pues no sé, con cualquier enfermedad, bueno, entre comillas, porque realmente ¿qué es enfermedad? No es nada, ¿no? Pero no puedes forzarle a sentirse bien. O una persona que en un momento determinado pues se le venga a la mente una identificación tal con el personaje que quiera quitarse la vida. No lo va a convencer, lo hará. Y eso es inevitable. Eso es ineludible. Entonces estoy de acuerdo contigo. No se puede forzar a vivir el aquí y el ahora. Esto sería, en tal caso, pues mira, dentro del azar, de este azar, pues tener la suerte de que esto surja. Algunos le llaman tener esa gracia, pero eso nadie lo fuerza. Porque mayor gracia que la de lo que se le llama hoy día disminuidos psíquicos, cuando hay personas que mal llamadas, a mi juicio, mal llamadas disminuidos, viven mucho más felices que personas que creen que ser... Mucho más felices que tú y que yo. Claro, por supuesto. Pero claro, eso no lo fuerza a nadie. No lo fuerza a nadie. Sí, pero hay una Lo que... actividad de tienes que hacer, tienes que No, namaste, tienes que ir a yoga, tienes que ir a nada. tal, con esto se hace feliz. Para el carro, macho, para el carro, que no se encuentra. Lo que pasa es que llevamos un montón de información que la felicidad es esto, la espiritualidad es lo otro, hay que ser bueno, buena gente. Sí. Y cuanto menos, como has dicho antes, cuantas menos creencias, que volvería a ser otra creencia, pero estar un poco virgen, un poco disponible a todo lo que está ocurriendo, ¿no? No ideas preconcebidas. Siempre tenemos al tío este que, ¿sabes? Ante la reacción de las uvas, todo el mundo se tiene que callar. Él es el que tiene que bendecir la mesa, ¿no? Espontáneo, eso y fuera arrogancia. Fuera arrogancia de que tú sabes, de que tú eres de puta madre, etcétera, etcétera, porque así no se va, ¿no? No hay ninguna directriz, Pepe. No, aparte me ha gustado lo que dice Enrique, ¿no? El detalle ese de, por ejemplo, digo, cuanto más creencia, más lejos estás, al menos, de vivir en paz o de vivir en sosiego. Pero también otro absurdo.
Porque yo no puedo obligarme a mí mismo a tener menos creencias. ¿Por qué? Porque en ese caso estaría en el estado de un bebé que no cree en nada y por tanto no se pregunta a sí mismo, cuanto menos creencias tenga, mejor estaré. O sea, es algo voluntario, o sea, es algo fortuito, es algo que ocurre. Pero claro, nosotros en este estado, a esta altura de la película, evidentemente comprendemos que somos este cúmulo de creencias, este cúmulo de aprendizaje, y eso es inevitable. Entonces, por eso siempre digo que es simplemente una comprensión, porque no hay nada que esté en nuestras manos. No podemos hacer nada. Únicamente somos espejos de los millones de personas que hay, que Claro. para mí, y no voy de Teresa de Calcuta, yo no veo a Esther, que no la conozco, o no veo a Tomás, que lo veo ahí en pantalla, veo la luz que tiene dentro. Y no voy de místico ni hostias. Sí. No, la luz y la energía de no sé, del Big Bang o de su puta madre, que le está sosteniendo a él, me está sosteniendo Claro. a mí. Y por eso la raza humana o el ser humano es de los poquitos animales que con tantas creencias, tanto egocentrismo, etcétera, no nos podemos comparar a otras especies. Porque hay gente que mata, pero para comer, pero aquí la locura, yo creo que es un fallo técnico, no del que está haciendo las cosas, porque no creo que haya nadie, ¿no? Pero tenemos que aprender y difícil está, Sí. pero me vale ver la pedazo de persona que veo en cada ser humano con el hijo de puta más grande. Hasta le puedo entender, te lo digo en serio. Y ahora Claro. voy por ese rollo, no de Madre Teresa de Calcuta. Porque hay una cosa que se nos olvida. Hay Pepe que de puta madre tal. No, hay que saber qué decir que no. Joder, Pepe, no estoy de acuerdo con esto. Y nos da miedo enfrentarnos con la gente que nos llevamos bien por miedo a perder amistades. Y eso es también un fallo. Hay que saber decir no y joder, platicar, como dicen los americanos, y amar todo no significa aceptar todo. A mí me mola todavía el juego este, pero ya dejé la espiritualidad y prácticas, como sabes, y te sigo a ti porque das fuerte y flojo donde no hay, donde realmente no es. Pero es difícil también entenderte a ti, Pepe. Es Sí, difícil. pero Pero te digo una tienes cosa, mucha verdad, apunta, sobre Enrique, todo, dime, ahora se va a rizar el rizo. ¿por qué? Pues con los experimentos que están haciendo en ratones, que seguramente, estos son publicados, ¿eh? Estos son transparentes y publicados, a saber lo que hacen otras potencias, como China, que no sabemos lo que están haciendo, ¿no? Pero ¿qué significa? Pues muy sencillo. Tú imagínate que tú dices, yo veo en vosotros luz, energía, y veo la bondad de las personas, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Porque todo es respetable, porque todo parte de uno mismo y hay que comprenderlo y entenderlo. Pero es que perfectamente pueden tocar, modificar la parte de tu cerebro con esa expresión, con esa sensación y transferirla o inculcarte a ti otra distinta con otro tipo de pensamiento. Y dejarías de ser el Enrique que está hablando aquí ahora con nosotros. Seguro. Serías otro sujeto. Imagínate que a Nisargadatta Maharaj lo hubiesen cogido hoy día y un buen neurocirujano le cambia el cerebro y lo convierte en un cura católico, con unas creencias que nunca han existido. Porque es que ya se transfieren creencias, o sea, pensamientos que no existen, ya hay capacidad tecnológica para eso. Te pueden hacer creer que has vivido, que tienes una madre, un padre, una religión, y te cambia el cerebro. Y esto a mí, por ejemplo, no me da miedo, ¿sabes por qué? Porque esto lo que hace es ratificar que todo lo que percibimos es mentira, es falso, es simplemente producto de las reacciones químico-cerebrales. Y eso es el sujeto. Por eso no hay que aferrarse ni a lo bueno ni a lo malo, sino dejar ser. Y nada está en nuestras manos, ojo, nada está en nuestras manos. Tal vez comprender esto. Y cuando emerja en uno esa creencia o esa necesidad de amar, ama. Si emerge en ti esta sensación de pegarte con alguien por la calle, pues mira, va a emerger. ¿Quién puede detener a una persona violenta? Nadie. La podrán amordazar, la podrán reducir, la podrán detener, ponerle esposa, pero eso que emerge de una persona en un estado psicótico o un brote de agresividad, eso no lo detiene nadie.
¿Por qué? Porque mira, si nosotros fuéramos dueños del pensamiento, el pensamiento emerge espontáneamente. Y al emerger espontáneamente, nosotros que somos los pensados, no tenemos autoridad ninguna sobre nosotros mismos. Es decir, no somos hacedores. Por tanto, todo lo que ocurra en este entramado neuronal, que es una auténtica máquina, está fuera de nuestras manos. No podemos controlarlo. Y somos el resultado de todo ese aprendizaje, de todo ese bagaje, de todo lo que nos han enseñado y expuestos a cualquier modificación a través de química o a través de una operación quirúrgica. Y te pueden cambiar. Ya hay tecnología y se está haciendo para personas con depresión o ansiedad, quitarlas. De hecho, la profesión de psicólogo va a desaparecer de aquí a poco, porque no va a hacer falta. Porque una persona sencillamente con cualquier trastorno que le hace sentir mal, va a quirófano y con una pequeña intervención tocan aquí, aquí, aquí y ya esté feliz. Pepe, Sí. Vale. buenas noches. Buenas, Gracias, Enrique. Nada. Gracias por estar aquí, amigo. buenas noches. Sí, Hola, Wilson, Wilson. hola. ¿Qué tal? Pepe quería hacer una pregunta, Pepe. Dale. Sí, sí, sí. Me da cierta curiosidad a eso que tiene que ver con los CIDIs, los poderes. Hay unos poderes que dicen que hay, si uno desarrolla el sí mismo, supuestamente hay unos poderes, ciertos poderes que yo no sé qué, para qué sirven. Bueno, son diferentes, ¿no? Hay de sanación, pero eso es verdad o eso es puro cuento. Todo, mira, Wilson, no sé si más o menos ha estado ante la conversación. El pensamiento es espontáneo. Mm. Nadie puede decir voy a pensar esto. El pensamiento emerge de forma espontánea. Nadie lo controla. Y esto que está hablando ahora es el pensamiento que emerge de forma espontánea. ¿Vale? No es una cuestión de potencialidad, voy a hacer, es que no podemos. Es que no Es que, somos hacedores. Nosotros de somos el hecho, resultado de la experimentación que vivimos. es que he investigado algunos maestros de la India como Siddhartha, algo así, y Nisargadatta que hablaban de los siddhis, de unos Los poderes. rishis, los rishis. No, Ah, siddhis, sí. Es que los ese, rishis eran que aquellos... dan Sí, sí, sí. poderes. Entonces no sé si esos poderes se utilizan para la sanación. O sea, no sé si Yo no te, sanar a otras personas o autosanarse uno mismo. No sé si eso es verdad o no es verdad, yo no te puedo contestar, Wilson. Yo lo único que te puedo ¿no? decir desde esta perspectiva, desde esta visión, que comprende que yo mismo no tengo ninguna credibilidad, pues no puedo dar credibilidad a nada de lo que percibo, pues yo no tengo credibilidad. ¿Qué credibilidad puedo tener yo si yo soy consciente de que soy pensamientos que emergen espontáneamente de forma eléctrico-neuronal en mi cerebro? No tengo ninguna. Si yo soy consciente de que no puedo controlar estos pensamientos y que Pero, solamente y espontáneamente aparecen y desaparecen, o tal vez con inducción de química o con una operación te pueden variar totalmente la memoria y el recuerdo. Si yo estoy convencido por esta experimentación personal de que soy una apariencia y de que esta apariencia no tiene credibilidad, porque hoy Pepe, está contento, mañana está triste, hoy cree, mañana no cree, y porque otras cientos de miles de millones de personas piensan distinto. Y eso a mí me da suficiente veracidad para no creer en mí y para comprender que la verdad no es algo mental. Y lo que estás hablando o exponiendo se trata de mentes, de pensamientos que creen que curan o dejan de curar. Bueno, se sabe que hay se somatiza muchos pensamientos, se somatizan físicamente. Hay personas que incluso hasta el asma dicen, ¿no? O bueno, una persona con ansiedad o con depresión pierde kilos. O se le puede hacer, pues no sé, la sudoración, se te sudan las manos o te da un dolor en la nuca. Es una somatización de pensamientos, ¿vale? Hasta una úlcera te puede dar. Pero claro, eso es una somatización de esos pensamientos. ¿Por qué? Porque si no estuviera el pensamiento, decía un científico también en un artículo muy bueno, que decía que cuando no está el pensamiento, el cuerpo funciona perfectamente. Claro, el pensamiento es la identidad del sujeto.
Cuando no hay pensamiento, no hay sujeto. El cuerpo estará ahí, pero no hay testigo ninguno del cuerpo, de ese mismo cuerpo, porque el pensamiento no está, la mente no está. Por tanto, Eh, no hay piedra, no hay de tropiezo, ¿vale? Para Pepe, lo que él, sí, es que supuestamente el mundo se crea según el pensamiento que uno tiene, ¿no? O sea, claro, si exactamente. uno Es tu eh, mundo, cree en este mundo o en esta realidad o en esa percepción que uno tiene, claro. uno lo crea, ¿no? La nada o la luz o como quieran decirle, crea este mundo, ¿no? Entonces Tu él crea todas pensamiento, las formas, Wilson, sí, es tu pensamiento el que lo crea. Mira, pero no hay forma de controlar ese pensamiento para que se no, manifieste otra cosa, no hay forma de controlarlo, no hay ¿no? forma. Mira, es más, ni siquiera tú no eres el pensamiento. A ver, lo que habla es el Sí, pensamiento. Yo sé que esto es un poco sí, complicado de entender, pero bueno, a ver, sí. te voy a intentar explicar. Tú, lo que emerge en el cerebro, que hace que tú digas, yo me llamo Wilson y existo, y soy de Bogotá, Colombia, eso es unas descargas eléctricas neuronales en el cerebro que hacen emerger pensamientos. Y esos pensamientos se han convencido a sí mismos de ser un tal Wilson, ¿vale? Pero esos pensamientos no los controla nadie, ni la madre que los parió. Eso va solo. Eso va como el río por un cauce que va solo. Si le pone un obstáculo, gira para otro lado. Si le pone otro, gira para el otro. Van solos, funcionan solos, ¿vale? Yo, Pepe, Y disculpa, y ni siquiera eso, porque en definitiva lo que somos realmente es las circunstancias. Porque el pensamiento, ¿cuándo siente? El pensamiento siente depende de las circunstancias. Si tú ahora donde te encuentres ves un paisaje bellísimo, en un atardecer espectacular, eres el paisaje, eres el placer de ver esa espectacularidad. Yo ayer tarde o antes de ayer fui una escena mental de partículas de semilla. Ahora soy un charlatán que está aquí charlando. Sí, pero eso somos las circunstancias. Si tú tienes una pareja y estás súper enamorado de tu mujer y llegas a casa y te la encuentras copulando con el mejor amigo tuyo, eres una reacción de visceral de aquí te pillo y aquí te mato. Y eso no lo va a controlar a nadie. Por mucho que haga así, ¡oh! Respira por... No, no, no. Eso eres, y punto. Por eso no hay O te juicio. unes, o te Claro, unes. no, o puede unirte y hacer un algo trío, un así, cuarteto, sí, que sería la forma más inteligente. Lo más inteligente sería, dice, Te señores, preciosa, hombre, no, dice, mira, te he pillado, vamos todos aquí a bailar. hombre, tío. sí, ¿no? Claro. Por eso no somos, lo importante descubrir de esto es que no somos hacedores y por tanto no somos ni culpables de lo que ha ocurrido, ni tenemos que tener remordimiento de conciencia de nada, porque será lo que tenga que ser. Esto ya lo decían mucho antes otros, ¿no? Lo decía Jesús, lo decía, no sé si era Ramana Maharshi en otra frase, aquello que decía, quieras o no quieras, lo que tenga que ser será contigo o sin ti. Y quieras o no quieras, lo que tenga que ser será, lo que no tenga que ser será o no será contigo o sin ti. Y Jesús lo decía de otra forma. Jesús decía, mi padre hace llover sobre malo, justo, tal y cual, bueno, y hablaba el ejemplo de los animales, de tal y cual, para que entendiéramos que todo era espontáneo, todo es espontáneo. Y cuando llegas a la comprensión de que todo es espontáneo, una de las cosas principales que ocurre es que ya no tienes nada que decir, porque ya se Pepe, acaba. Se Pepe, Pepe, nada, ¿me Pepe. entiendes? Sí, sí. Wilson, Eh, Resulta que pues yo trato de no identificarme con este cuerpo ni esta mente, ¿sí? Y miro los pensamientos, los observo, o sea, solo observación, ¿no? Porque no hay observador, ¿sí? Pero a veces la atención constante tiene que ser muy constante porque yo a veces caigo en la identificación. ¿Cómo le parece? A veces yo me doy cuenta de que estoy identificándome y pues me salgo de la identificación
pero a veces no soy totalmente, a veces caigo en la tentación de identificarme. No niego que no en todo momento estoy bien atento o preparado para estar desidentificado con este cuerpo y esta mente. A veces en el transcurso del día uno tiene muchos pensamientos y pues a veces uno capta algunos y a otros los deja pasar y esos son los que a veces de pronto le hacen daño. Tocarías prácticamente tener una atención plena, pero siempre, en todo momento del día. Y Pero, Wilson, discúlpame, no es una cuestión de querer desidentificarte o no, porque tampoco eres dueño de eso. Entre otras ¿Ah, cosas, no? porque si dices, ya no estoy identificado con el personaje, eres un personaje diciendo ya no estoy identificado con el personaje. Sigue siendo otro personaje, sigue siendo pensamiento. ¿Me entiendes? Por eso, Ah, mira, el no 2, la no dualidad, el no 2, esto es muy sencillo. Eso se contrae en una sentencia muy básica. Si eres el uno, estás ahí. Y si eres el uno, inevitablemente hay otro. Pero el no 2, ¿qué es? La ausencia de sujeto y por tanto de objeto. Es decir, la nada, el vacío más grande, donde no cabe nadie, donde no hay nadie, donde no hay pensamiento. Esto no le gusta al pensamiento, porque el pensamiento quiere ser alguien, pero la no dualidad nadie jamás la ha experimentado. Y es bueno saberlo, porque nos podemos ya despreocupar, desmitificar, podemos romper todos los patrones, las creencias, poner una bomba de 5.000 millones de megatones y dejar la estructura en tierra calma. Porque la verdad no hay nadie, es el no dos, es la no dualidad. Pero el sujeto que es lo pensado siempre vivirá en dualidad. Y si dices, yo he llegado a la comprensión y vivo en la no dualidad, es mentira, categóricamente mentira. Porque si eso fuera verdad, yo no te estaría diciendo esto. Si yo te digo que vivo desde la no dualidad, te estoy mintiendo. Porque si te estoy hablando, significa que tú estás ahí y yo estoy aquí. El día que trates de hablar conmigo y no haya nadie, y trates de contactar conmigo y te diga, mira, Pepe Marto ya se fue a mejor vida, entonces sí estaré en la nodalidad. Porque no Pepe, estaré. Pepe, Sí, sí. entonces, ¿cómo se llega a ser un realizado o un liberado No antes de morir? existe, Wilson, es que no existe. El, no, ¿Ah, no? el realizado es un ego, un pensamiento egoico que dice yo me he realizado. Y el no realizado es un pensamiento egoico que dice yo no estoy realizado. Y si yo digo que estoy realizado y te digo que tú, Wilson, no estás realizado, yo soy un pensamiento egoico diciendo que tú, que ya estoy reconociendo que tú estás ahí, luego ya estoy en la dualidad. Date cuenta del detalle, si esto es la verdad de perogullo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy reconociendo que tú estás ahí no realizado y yo estoy aquí sí realizado. Luego estoy en una absoluta dualidad impepinable. Por eso no existe realizado. El realizado es aquel que nunca llegó, aquel esperma que nunca llegó a ovular el óvulo de la madre. Ese es el realizado. O los miles de millones de espermas que los testículos de tu padre tiró por el váter o en una servilleta de cocina. Ellos son los realizados. ¿Por qué? Porque nunca llegaron a nacer. No llegaron a nacer. Pepe, Pepe, Sí, sí, Wilson. pensé que el realizado era una persona que eh, era callado, que no decía nada y que no pronunciaba ni una sola palabra, ni siquiera un pensamiento. Yo pensaba que era un realizado, era muerto en vida prácticamente. Pero no, Un mira, da liberado. igual lo que hagas, Wilson, si es que da igual lo que Mm. hagas. Si es que ¿Ah, sí? la persona que no habla y está callada y cree que es un realizado, o tú crees que es un realizado, no. Es una mente que por lo que sea, por circunstancias, igual que los autistas, ¿vale? No hablan,
Pues ya está. Una persona autista no habla. Pero eso no significa que esté o perciba la verdad, porque no la va a percibir. Al igual que una persona que está pegando salto en una discoteca. Da igual. Da igual lo que hagas. Porque tú eres el pensamiento emergente. Y no hay más. Y ese pensamiento, que es la única realidad que te va a tocar vivir, es la apariencia, porque no es real. Porque solo son circunstancias mentales. Y en Pepe, Babia, ¿qué ocurre? En Babia, cuando te quedas traspuesto, lo que ocurre es que la mente está ahí de fondo, la mente, como la mente de un bebé, pero en este caso, por alguna circunstancia bueno, no sé por qué ocurre, y de forma totalmente involuntaria, nadie puede entrar en Babia a voluntad, desaparece el pensamiento. Y esto es una de las pruebas más tangibles, palpables y empíricas de que somos el pensamiento. Porque en Babia, cuando desaparece el pensamiento, no hay nadie. Y cuando te dan un cocotazo y te sacan de Babia, te dicen, ¿dónde estabas? Y no había nadie. Luego, al Pepe, no haber pensamiento, no hay experimentación ni hay testigo. ¿Vale? Bueno, Wilson, Pepe, muchas gracias. ay, perdone interrumpirlo tanto, Pepe. No, 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 no hay ningún problema. Es Ahí, que, Ay, sí, espera, perdona, Wilson, si quieres luego continúas, por favor, pero es que había dos preguntas anteriores, sí. ¿vale? bueno, listo, sí, En señora. el chat, ¿vale? Entonces, cuando se acaben, pues si quieres, pues puedes continuar formulando No, preguntas. Bueno, quería comentar, no era una pregunta, quería comentar algo de que vi ayer. vale, pues ¿te importa después de las respuestas, por Sí, favor? claro, sí, señora. Ay, señora. No, Gracias. señorita. Chao. Chao, Wilson. Mira que Pásalo está bien. bien. Pues mira, Gabriel, aunque no está ya en la sala, pero como va a quedar grabado, pues vamos a responder su pregunta también, ¿vale? Por si la ve después. Y dice, yo tengo una pregunta, ¿podrías ahondar en ese concepto que mencionas sobre que no se puede intuir? ¿Cómo que no podemos? La intuición, teóricamente, es una percepción no racional. Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Lo que dicen ellos. Es una percepción de algo que no ha sido previamente, digamos, analizada, elucubrada, racionalizada, ¿vale? Eso es la intuición. Es un pensamiento espontáneo. Entonces, como pensamiento espontáneo, y todos son espontáneos, hasta la racionalización es espontánea, aunque creamos lo contrario, porque serían pensamientos que asimismo van emergiendo y en una cadena concatenada de ideas que previamente han sido inducidas por otras, por lo que hemos leído. Por ejemplo, tú lees un libro y adquieres una información. Y al adquirir esa información es lo que induce a que tú luego racionalices. Si tú no hubieras leído esa información, no racionalizarías sobre ello, ¿no? Entonces, la intuición se define de esta forma como un pensamiento emergente no racional. Es decir, me llega un pensamiento. Yo te miro ahora a ti, Esther, y digo, intuyo que dentro de una hora va a estar en la calle de fiesta. Mentiroso, que lo sabes. Vale, eso no es ¿No? intuición. Pero bueno, tú puedes intuir sencillamente, ver a una persona con los ojos un poco caídos y, oye, intuyo que estás triste, ¿no? O lo que hacen muchos de estas personas, ¿no? Que leen el futuro y demás, ¿no? Intuyen sencillamente señales. La intuición es una señal y emerge ese pensamiento. Te puede llegar una intuición de cualquier tipo. Claro que existe la intuición. En ningún momento no he dicho que exista la intuición. La intuición es un pensamiento emergente que, entre comillas, previamente no ha sido racionalizado o, digamos, no ha sido elaborado y emerge espontáneamente. ¿Qué quiere decir? Pues no sé, intuir Pero de algo. todas maneras, pero Sí, sí, Pepe, igualmente, no sé, escuchándote así, eh, mirándome a sí. mí, por ejemplo, a mí me ha ocurrido a veces que, no sé, o sea, me viene así, no siempre es un pensamiento la intuición, no siempre es un pensamiento. Entonces, ¿por qué A mí, sabes que por están ejemplo, intuyendo? porque
Pues claro, no, sí, sí. O sea, porque lo dices después, pero es como que hay algo que te empuja, que te mueve hacia allí y no sabes por qué, Sí, sí, ¿sabes? sí, Pero no hay un pensamiento. Y luego dices, ostras. sí, Y luego porque es cuando lo verbalizas y dices, he intuido que era por ahí, pero simplemente vas. por No sé eso, si me explico. sí, sí, te entiendo, por eso lo define la RAE de esta forma, que es una acción, porque mira, cualquier acción, la palabra verbo, el verbo es la acción. Todos los verbos Sí. son acción, correr, mear, cagar, etcétera, ¿no? Se me viene lo más cutre. Entonces todo es acción, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la intuición es una acción, porque si tú te levantas y te mueves, Vale, y perdone, vale. discúlpame, que lo hagas de forma como hipnotizado, ¿no? Yo era niño, cuando era niño tenía un problema que iba como sonámbulo, tenía sonambulismo durante una semana o 2 semanas, ¿no? Y me levantaba de la cama y yo recuerdo de pie como igual que la niña del exorcista, ¿no? Mi madre se acojonaba, ¿no? Mi padre decía, ya está el niño este dando por culo. Y es que llegaba, ¿no? Y me ponía en la cama, así quieto, callado, mirándolos. Yo mentalmente tengo recuerdos de aquella escena, ¿no? Pero yo sabía que no podía controlarlo, no podía hacer nada. Y me cogían, me daban la vuelta, me mandaban para mi habitación a dormir. Pero claro, ahí no hay ninguna intuición. Eso es una reacción del cerebro que por lo que sea en sueños te ha hecho moverte por ahí. Pero la intuición en sí, ¿qué es? Es algo que te viene, un flash que te viene de pronto, un flash, un pensamiento, un flash, y dice, oye, intuyo que va a llover, o intuyo esto, o bueno, te puede intuir No, es que 20.000 ni cosas. siquiera eso, es que ni siquiera eso, Pepe, Mm. porque yo lo que yo quiero decir es algo que es, o sea, no sé cómo explicarlo. Primero sucede y luego igual Como soy el, consciente, lo he como el déjà intuido, vu, como el que déjà era vu, por ahí. como el déjà vu, no sé si la sensación está de déjà vu, ya visto. Eso que No, estás haciendo algo no, y dices, esto ya lo he vivido, no, no, ¿no? no, 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 no va por ahí. no. Marisol me entiende, Marisol me entiende. Marisol, explícalo tú. Venga, va, A ver, Marisol, ¿qué venga. intuyes? ¿Qué No, no. intuyes? A ver. No, no, Sí. ahora lo has puesto, quítalo, quítalo, que lo tenías bien. Ahora lo tenías el micro. Toca Ahora, ahora. Sí, hola a todos. Hola. Pues, a ver, yo estoy como, bueno, como Esther, ¿no? Sí. Bueno, sí, es un pensamiento, ¿no? Ahora mismo, que la intuición, no sé si es algo que es femenino, que lo tenemos más acentuado, o como los animales intuyen El instinto, cuando. claro. Es un Entonces, claro, instinto. no les viene un Ahora pensamiento, sí, los sí, sí. animales ya tienen un instinto. Sí, Entonces, vale, vale, vale. Sí, te hay a entiendo. veces que según cómo reacciona una persona, hay algunos de nosotros, supongo que es como hablan o a lo mejor lo que estás viendo en ese momento. Viene una intuición, pero no viene de la mente, viene de otro Pero, sitio, pero ¿no? eso no es intuición, eso es el instinto. Eso es el instinto natural. Instinto. Instinto. A ver, un bebé mama teta por el instinto de mamar teta porque hay una reacción en el cuerpo que le hace tener hambre. ¿Vale? Un animal, cuando gira a la derecha o a la izquierda, no decide, él no reacciona de decir voy a tirar por aquí o por aquí, no. Sencillamente tira por un lado o tira por otro, por instinto. Eso es el instinto natural. Pero eso viene, se pierde la noche de los tiempos. Pues Pero debe ser sigue, eso, ¿no, Esther? sigue siendo, sí, pero Instinto, ¿no? sigue siendo es, reacciones químicas cerebrales. Ostras, muy Claro. rápidas, debe ser que no te das. Sí, ¡pum! Claro, deben oye, ser. son cientos de miles de neuronas las que tenemos ahí funcionando. A ver, lo que quiero decir que la intuición no viene del alma, del espíritu, ni de mi Ah, abuela. no, no. Que sigue siendo, sí, ¿no? Que siguen siendo reacciones químicos cerebrales. Y nada más. Claro, es que es eso. Porque te voy a explicar por qué. Mira, cuando tú estás durmiendo en el sueño profundo, ¿tienes intuiciones? No tienes. Cuando una persona se desmaya y no hay nadie porque no hay mente, no hay pensamiento, ¿tiene intuiciones? Tampoco tiene. Si te Sí, anestesian. pero no ves, No, 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 no ves, no no. Es que no escuchas. estás.
No, es que no No estás. estás, exacto, no Pero estás. claro, si no hay pensamiento, no hay intuición, porque no estás. Por ejemplo, a ver, mira, si tú has conocido a alguien que se haya desmayado y haya tenido una intuición dentro del desmayo, No, no. pues ya está. Matemática pura y dura. Claro, es solamente en estado de vigilia. La intuición se produce en estado de vigilia. Y el estado de vigilia es aquel estado en el que no estás en el sueño profundo, no te has desmayado o no te ha inducido a un coma o a perder el conocimiento, ¿no? Claro, si no está en vigilia no se puede producir la intuición. Por tanto, la intuición sigue siendo, si no queréis llamarlo pensamiento, pues digamos un pensamiento espontáneo o más que un pensamiento puede ser una reacción química cerebral que induce que te levantes de pronto o que te llegue un flash de algo y te quede así, pero sigue siendo química, sigue siendo el cerebro. Hay otra Pues pregunta aquí de Sí, Tomás. sí. Ah, bueno, Marisol, ¿quieres seguir? ¿Quieres seguir no, diciendo algo? gracias, ¿No? gracias. A ti, bonita. Gracias, guapa. Tomás nos dice, Pepe, quería preguntarte por qué crees que la espiritualidad se ha asociado desde siempre a ciertos comportamientos, ser vegetariano, no hacer daño a otros, ser bueno, seguir ciertas reglas, etcétera. La espiritualidad, bueno, la espiritualidad es una de las facetas más del yo, del ego, ¿no? Y probablemente una de las mejores, ¿no? Porque la faceta, por ejemplo, de la farmacéutica es más cara, ¿no? Pero la espiritualidad es que es muy sencillo, ¿no? Es sencillamente imaginarte un mundo feliz. Entonces, ¿qué ocurre? Como el yo tiene un problema y un gran dilema, que es el pensamiento que no quiere morir, no quiere desaparecer. Por tanto, cuando el ser humano, en este caso, ¿no? Los seres humanos, porque no hay ningún animal que viva en espiritualidad, ni un pulpo, los pulpos son súper inteligentes y llevan en la Tierra 800 millones de años, mucho más que el ser humano. El ser humano somos el último mono que ha aterrizado aquí. Y aparte somos una minoría inmensa, ¿no? Somos el 0,00 cuasi infinito de los últimos seres que han aparecido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la ballena, por ejemplo, etcétera, los delfines, ninguno de ellos que se sepa hace rituales de espiritualidad, ¿no? Pero nos vamos al ser humano, a nosotros. ¿Quién de vosotros, cuando teníais un mes, un año, 2 años o 3 años, vivíais en espiritualidad? Ninguno. ¿Qué nos lleva esto a pensar? Que la espiritualidad es producto del aprendizaje del contexto social, económico, político e histórico en el cual emergiste como pensamiento. Eso es la espiritualidad. Si nace en mi pueblo, termina sacando procesiones. Hombre, no todo, ¿no? Porque yo no saco las procesiones, ¿no? Pero quiero decir, si naces en la India, terminas con las trompetas tan largas y allí con todas las parafernalias o vestido de azafrán, ¿no? Yo estuve en Tailandia y me acuerdo de allí que la gente iba, todo el mundo vestía de azafrán, ¿no? La gente joven. Y parece ser, como aquí hace años la mili, pues allí estaban obligados a estar un año en el templo de budista, de monje, ¿no? Entonces, eso es la espiritualidad. La espiritualidad es una creencia, una enseñanza, ¿vale? Que hemos aprendido y aprendido de captar, de coger, lo mismo que se aprende droga, pues nosotros la hemos aprendido y la hemos creído y asimilado como propia nuestra e innata. Y no es así. Y yo siempre me gusta poner el ejemplo del bebé. ¿Os acordáis de aquella niña que raptaron ahí en Portugal? No me acuerdo, que era de padres británicos. Madeleine, se llamaba Madeleine. Bueno, pues imaginaros Madeleine, que sus padres hubieran sido anglicanos, ¿no? Ya que son británicos. Y ahora esta chiquilla la hubieran raptado y se la hubieran llevado al Estado Islámico. Bueno, pues Madeleine, de la probabilidad de haber terminado siendo anglicana, luego ahí se ramifica un montón de probabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto depende de cada circunstancia, depende de la temperatura, depende de con que te tropieces por la calle, ¿no? Depende de un accidente. Si te queda en coma un accidente, pues a tomar viento todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues si la hubieran raptado y se la hubieran llevado al Estado Islámico y hoy día esa niña viviera como musulmana radical, pues seguramente vestirá con un burkan, creerá en Alá,
y a cualquier mujer que se la sorprenda en acto de adulterio, pues participará en la lapidación. Entonces, ¿qué significa? Es una niña nacida de esperma y óvulo de dos personas de una cultura distinta. Sin embargo, si te secuestran, lo que nace o lo que emerge del vientre de la madre no cree en nada. No tiene fe. Eso es posterior. Las creencias son posteriores, ¿no? ¿Y por qué se produce el fenómeno de la espiritualidad? Esto es muy antiguo. Esto es antiquísimo. Y yo siempre lo he explicado con la alegoría, el cuento, porque eso es un cuento, lo del Edén, ¿no? De que a partir de que el ser humano adquiere conocimiento del bien y del mal, es decir, entra en el mundo de la dualidad, inevitablemente e impepinablemente tiene que inventarse la espiritualidad. Porque comprende y llega a la conclusión de algo que no le gusta al ser humano. Y que los demás animales ni reparan en ello. Y es sencillamente que tiene que morir. Y tener que morir, eso duele tela marinera. Y como duele mucho, para aquel que es consciente, que vive la dualidad, es decir, que conoce el bien y el mal, lo justo, lo injusto, alto, bajo, lluvia, sequedad, etcétera, etcétera, que eso no lo conoce un bebé, luego un bebé no vive en dualidad, ni un niño de 2 años vive en dualidad. Por eso el niño de 2 años no se inventa espiritualidad, porque no vive en dualidad, porque no sabe que va a morir. Un niño de 3 años, tú le dices, ¿tú temes a la muerte? Si él nunca ha oído hablar de la muerte, no tiene miedo. Es indiferente, como un perro, como un gato, como un tardígrado. Y ellos son seres como nosotros, incluso humanos en el caso de los niños, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando entras en esta dinámica de bueno y malo, de justo y injusto, de ética, de moralidad, eso es la dualidad. Y a partir de ahí te das cuenta y tomas conciencia de que existes y quieres pervivir, no quieres morir. Y como no quieres morir y la criogenización va muy lenta y las farmacéuticas tampoco de momento han sacado la panacea para que no te mueras ni para que no envejezcas, pues retorcemos y acogemos un atajo muy bueno que se llama la espiritualidad. Y nos inventamos un paraíso, nos inventamos dioses, nos inventamos energías, nos inventamos chakras, etcétera, 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 de tal forma que eso nos haga creer que vamos a vivir para siempre, que vamos a perpetuarnos en la eternidad. Y es el miedo a la nada, el miedo al vacío existencial, a que una vez que desaparecemos, no hay nadie, absolutamente nadie. Y esa nada, en la cual no hay testigo, como aquellas partículas de semilla que yo vi la otra tarde, que son partículas que iban chocando unas con otras. Yo pensaba, digo, ellas se dirán a sí mismas, estamos flotando, somos semillas. No. Sí, mira, os voy a decir una cosa. Sí, en aquel momento pensé, para los que se han incorporado más tarde, y fue un momento que iba andando por una calle y el sol daba de frente y por la sombra vi cientos de miles de semillas flotando, ¿no? Porque aquí en España estamos en primavera. Entonces, yo me preguntaba, ¿estas semillas, un porcentaje ínfimo, van a germinar? Muy poquitas van a germinar y van a dar lugar a una flor. Pero también pensaba, ¿qué hay dentro de esa semilla? De ese cúmulo de átomos y partículas que está en una especie de esfera casi minúscula. Si tú coges una de esas semillas y la diseccionas y la abres, no hay nada. No hay nadie. Pero no es que no haya solamente pensamiento, es que lo único que hay es vacío. Y ese vacío que ha dado lugar a la semilla, porque sin el vacío no hay forma, y sin la forma no hay vacío, ¿vale? Esto lo decía mucho Nisargadatta, ¿no? Sin la conciencia no hay manifestación, y sin la manifestación no hay conciencia. Hay personas que se pierden. No, esto es muy sencillo. Lo que quería decir, que una semilla, que es una bolita, que no tiene vida ninguna, la semilla no tiene vida ninguna. Bueno, pues esa semilla la abres, la diseccionas con un bisturí y búscate un buen telescopio, o sea, un buen microscopio para verlo, y cuando la abras descubrirás que no hay nada, es vacío. Pero cada átomo de la propia superficie de la semilla, asimismo, entre átomo y átomo, entre partícula y partícula, hay un vacío inmenso. Es todo vacío.
y de ese vacío, como decía Nisargadatta, que es la conciencia no consciente de sí, ¿vale? Porque esto al yo le gusta mucho que la conciencia esta, o el alma, el Atman, sea consciente de sí. No es consciente de sí. Porque la partícula esta, la semilla, si la abre, el vacío que hay dentro no es consciente de sí. No sabe que existe. Luego no existe. Bueno, pues de ese vacío, con una forma cilíndrica, cae en un lugar determinado, en la Tierra, se dan las condiciones idóneas de humedad o sequedad, llueve y aparece una flor. Ahí no hay testigo. ¿Y de dónde viene la flor? De la nada, del vacío. Pero claro, el ego, el yo, esto le gusta cuando lo ve. Esto es muy bonito. Y las semillas, todo, venga, cantando. La primavera, la bilirrubina. Está buena, hasta mi suegra está buena en ese momento, ¿no? Está, una alegría, un jolgorio ahí, venga, vamos. Pero ¿qué ocurre? Que el yo le gusta la juerga, le gusta testificar, le gusta el cachondeo, le gusta ser consciente, sentir esa sensación de primavera, ¿no? Y decir, soy la primavera, ¿no? Claro que somos la primavera, pero luego va a llegar el otoño, ¿no? Y luego te caerás deprimido y se te caerá el pelo como a mí, mira cómo estoy ya. Claro. ¿Por qué? Porque somos cíclicos, ¿vale? Pero eso es el pensamiento, eso es el pensamiento. Es el sujeto que observa, que percibe. Pero lo que da lugar a la vida es la nada, el vacío. ¿Y qué ocurre? Que la vida que emerge, incluso la planta, esa florecita cuando emerja en mitad del camino, en una grieta de una carretera, pues llegará un camión, la pisará y a tomar viento. Pero la planta y la flor tan bonita no dirá, ay, me ha atropellado el camión. Es un malo, voy a juzgarlo. Voy a hablar con el dios de las plantas para que metan en juicio al camionero. No, eso es único y exclusivo del pensamiento humano, del yo. Por eso, no me acuerdo la pregunta cuál era, pero... Sí, las he explicado. Era sobre la espiritualidad, que por qué entendemos que la espiritualidad tenemos que comportarnos de determinada Vale. manera o hacer Sí, determinadas cosas. por el Bueno, miedo a la muerte. Está ahí Tomás, que seguramente dinos si estás conforme con la respuesta. Sí, claro, es lo que me imaginaba, ¿no? El yo inventa determinadas historias. Sí. Hace poco estaba viendo la tele un reportaje sobre los judíos y tienen creo que como 600 o 300 reglas, una barbaridad. No hagas esto, no hagas lo otro. Digo, ¿cómo se puede vivir así? Pero ellos son felices viviendo así. No sé Sí. si esto tiene alguna relación con la verdadera espiritualidad. Esa es mi duda que tengo. Pero la cuestión, Tomás, es que no hay una verdadera espiritualidad ni una falsa espiritualidad. Porque un judío creerá que su espiritualidad es la verdadera y probablemente mate por ello. Como en el nombre de todos los dioses, y no vamos a quitar ninguno, en el nombre de todos los dioses ha habido guerra santa y se ha matado en nombre de Dios. ¿Pero por qué? Pues muy sencillo, porque el concepto Dios, el concepto espiritual es emocional, es pasional, es visceral. Es como el forofo del Real Madrid o del Barcelona, ¿no? Es muy visceral. Y entonces tendemos a defender nuestra identidad, porque el yo, una de las cosas que más le gusta y necesita es una identidad. Claro. Si el yo no tiene identidad, está acojonado. Necesita una identidad, una afinidad. Necesita sentirse ubicado en un lugar. Ser encasillado. Es que necesitamos ser encasillados, porque de esta forma nos sentimos importantes y parte de algo. Sí, ¿Vale? es reforzar más el yo en realidad. Claro, la espiritualidad, en el libro de Isha describía que era como un cochino revolcándose en un charco de barro. ¿Por qué? Porque es donde mejor está. Aparte que hay una amalgama, hay un abanico de ofertas en la espiritualidad que es increíble. Porque evidentemente hay demanda, ¿no? Hay demanda. Pero es que, claro, es que tú tienes espiritualidad para todo lo que te guste. Siempre hay alguien que te va a dar lo que te gusta. Lo suyo sería, sabiendo esto, inventarse algo y ganar dinero. Pero Jesús echó a los mercaderes del templo. Yo creo que son Claro, de ese tema, ¿no? claro. Es que tienes dos opciones. O eres el que predica o eres el que paga. Sí.
Que no hay más. O sencillamente eres indiferente. Eres indiferente. ¿Por qué? Porque no te va a llevar a lugar alguno. Porque cuando llegue el momento, al igual que cuando te quedas dormido. Te puede llevar a un lugar a cansarte. Sí, claro. Claro. Te cansas y ya descubres que no sirve para nada. Claro. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Pues ahora, bueno, no sé, no hay más, no había más preguntas por ahí, no sé si alguien más quiere participar. Entonces, en cualquier caso, yo aprovecho ya porque son casi, bueno, son casi media. Sí. Aquí os quedáis, yo me retiro. Entonces, Bueno, si queréis, o nos vamos todos. No, no, oye, porque mira, Ivonne ahora quiere preguntar algo, que ha levantado la manita. Y Wilson creo que quería comentar alguna cosita. Entonces, yo te hago a ti anfitrión de la sala y, me va a dejar y la divinamente. Y divinamente, no te voy a dejar la estaca, que está avisado. Y el que avisa no es traidor, que dice el refrán. Entonces, Así ¿yo qué hago? El pino puente, espérate, Entonces, que te pongo de anfitrión, espera, te hago vale. anfitrión. Ahora eres anfitrión. Vale, de acuerdo. Ahora la sala es toda para ti. Bueno, pues muchísimas gracias, Esther. Y gracias a todos. Gracias, disculpad que hoy ha tocado así. Así que un placer estar con vosotros y espero que nos volvamos a encontrar pronto, ¿vale? Muchos besitos. Gracias. Feliz fin de semana. No, guapa, feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana. Chao. Gracias. Entonces, Ivonne, ¿cómo hago yo? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Yo te escucho. Sí, ¿Tú me te escuchas? escucho, sí, te escucho. Perdón, yo estoy manejando y bueno, no se lo decimos a nadie. Estaba en el momento, bueno, me había cogido un semáforo y te saludo primero, que gusto escucharte. Quería preguntar cómo, o sea, nos vendieron solo puro humo, ¿no? Sí. O sea, puro cuento chino. Es así, sí, sigue. Una, dos, yo observo, miro gente que ha entrado a algún camino de espiritualidad y que ha hecho un cambio radical, digamos así, ¿no? O sea, es gente que ha cambiado, pero eso que vendría a ser, como tú decías, solo mi percepción o también, o sea, esa es la parte, porque tú dices que no somos hacedores. Sí. Si no somos hacedores, entonces, ¿por qué sucede ese cambio? ¿Por qué sucedería? Porque si tú dices que todo es espontáneo, que somos lo que venimos a hacer, o sea, según nuestro conocimiento, todo, o sea, nuestro pasado, todo eso, el bagaje ese que traemos, ¿no es cierto? Y hay gente que yo realmente veo que sí cambia, o sea, hay asesinos que cambiaron su vida. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo he conocido... Bueno, y ni tan extremo, o sea, hay gente que realmente hace un cambio radical en su vida y bueno, y nosotros creemos, o al menos yo he pensado que es gracias a un camino espiritual, ¿no? Algo que le llegó como ese despertar. Y bueno, y un poco me confundo porque también dices, no somos hacedores, entonces, ¿qué sería? Gracias. Sí, por un lado, gracias a ti y despacito, no maneje rápido. Mira, por un lado, es verdad que todo es vender humo en el sentido siempre y cuando lo que estés vendiendo no se va a cumplir, evidentemente, como es ser consciente de una vida eterna, de un mañana, de un después, ser consciente de una eternidad. ¿Por qué? Porque en la nada no hay nadie, no hay eternidad y no hay conciencia de existir. Lo absoluto no sabe que existe. Y por otro lado, con relación a que hay gente o personas que dice que la espiritualidad le han cambiado la vida, ¿no? Bueno, yo he conocido gente que han ido a un psiquiatra y han tomado un tratamiento y le ha cambiado la vida. ¿Vale? También conozco gente que toman 14 whiskies y en aquel momento le cambia la vida. Conozco gente que se ha afiliado a un partido político determinado y le ha cambiado la vida. O gente que por alguna razón han conocido a una señora, se han enamorado locamente y le ha cambiado la vida.
¿Qué es lo que ha ocurrido? La química, como puede ser el alprazolam, la serotonina, o sea, etcétera, este tipo de medicamentos, lo que hace son recaptadores de la serotonina. Y lo que ocurre en determinadas circunstancias en las personas, según su vivencia, se produce el mismo efecto químico cerebral. Está segregando serotonina o está segregando oxitocina y por tanto se produce ese fenómeno. Hay personas que la oxitocina se la segrega un amor. Hay personas que esa oxitocina se la segrega la iglesia evangélica. Hay personas que se lo segrega leer a Nisargadatta, pero no deja de ser química. Y hay personas que se lo segrega una buena jarta de whisky, ¿vale? O ir de prostitutas. Lo importante es saber que todo esto y ese cambio que tú has visto radical no deja de ser química cerebral. Y nada más. No hay otra cosa. Hay tecnología suficiente hoy día para abrir una cabeza y para tocar determinados puntos del cerebro y hacer que una persona entre en ese estado de paz, de quietud, de iluminación y que le cambie la vida. Entonces, no es achacable en sí solo a la espiritualidad. La espiritualidad lo que pasa es que en ese momento, y observa también algo, hay personas que cuando esa euforia espiritual sube demasiado alta y van pregonando por ahí, la vida me ha cambiado, soy distinto, da igual. Hay un refrán que dice, cuanto más alto subas, más dura será la caída, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es cíclico en la vida. Nosotros no podemos abstraernos de decir que vamos a dejar de sufrir. Vamos a tener momentos de cumbre y momentos de valle, o como las olas, ¿no? En un momento seremos cresta y en otro seremos la ondulación del valle de la ola, ¿no? Y eso es inevitable. Y eso lo puede ver en cualquier persona, o bien, a ver, mira, yo te digo, he conocido gente que que eran alcohólicos y sufrían mucho y fueron a Alcohólicos Anónimos y se le cambió la vida radicalmente. Y no era un tema de espiritualidad. En definitiva, todo es mente y es pensamiento. Y eso surge espontáneamente. Eso surge espontáneamente. Porque el alcohólico, de hecho, si espontáneamente no acepta que es alcohólico, nunca sale, nunca deja la copa. Y se sabe, no sé quién de aquí sabe de alcoholismo, el alcohólico sigue siendo siempre un enfermo alcohólico. Siempre. Puede dejar la copa para toda su vida. O puede tener recaídas, pero sigue siéndolo. ¿Y por qué lo deja? No lo deja voluntariamente. Siempre hay un factor determinante involuntario que lo ha llevado a dejar la copa y a reconocerse como alcohólico. Tal vez alguien lo puso en jaque. Una hija, su esposa, el jefe en el trabajo. Algo externo a su propia mente. Por eso no somos hacedores. Porque no es una cuestión nuestra. No es una cuestión, como se dice, de volición, de voluntad. Eso es un gran error. No hay volición. O ocurre o no ocurre. Y la espiritualidad, por supuesto, te puede llevar a sentir que vas a vivir en sosiego y en calma y en quietud, o sencillamente no. Pero al igual que lo puede hacer un aficionado de un equipo de fútbol, siempre y cuando su equipo gane la Champions, ¿no? O cualquier otro, bueno, o simplemente el alcohólico que sale del alcohol. Pero para eso tenemos un abanico inmenso de posibilidades, ¿vale? Y si no, pues la propia terapia o farmacología, ¿no? Que tiene capacidad de hacer que te cambie la vida. Incluso ya, como he dicho, que ya se está experimentando, ¿no? De borrar determinados recuerdos del cerebro, formatearte y hacerte una memoria nueva con recuerdos falsos y eliminar de tu cerebro aquello que te perturba. ¿Vale? Aquí hay, Ivonne, ¿estás? No estás. Aquí hay una mano levantada, pero no sé si es de Ivonne. Sí, perdón, ya, sí, te estaba escuchando. Ah, vale, Ya vale, vale. bajo la mano, ya bajo la mano.
Sí, gracias. Bueno, gracias. La verdad No sé si... que yo sí, Sí, sí. ¿Sí? ¿Me oyes? la verdad es que yo sí creía. Gracias. Muchísimas gracias. Wilson, ¿sabéis si hay más preguntas de alguien o no? Es que yo no veo... Sí. Sí, Tengo una pregunta, Pepe. sí, sí. Dime. La pregunta sería la siguiente. ¿Es eterno el mundo o no? ¿O ambos o ninguna de las anteriores? El mundo es tu pensamiento, lo que tú ves, lo que tú percibes. Eso es el mundo. Y no es eterno. O no es eterno o No, ambos no es eterno. o ninguno de los anteriores. A ver, el mundo es tu mente, lo que tú percibes. Eso Sí, es el mundo. Sin ti no existiría el mundo. o sea que no. ¿No? Lo que dure tu pensamiento, lo que dure tu mente, lo que dure tu actividad cerebral, eso es el mundo. Tú puedes tener incluso un paro cardíaco, pero mientras haya actividad cerebral, puede estar dormitando y cuando vuelve al estado de vigilia, vuelve el mundo. Pero O si ambos. no vuelves al estado de vigilia, el mundo desaparece para siempre. O sea, el mundo desaparece para el que muere. Evidentemente, para aquel testigo que deja de observar. Cuando no hay Porque para testigo, no hay acontecimiento. Sin o sea que testigo no hay acontecimiento. el mundo sigue existiendo. Para ti no, porque tú no estás. Pero al tú no estás, nada de esto ha existido. Para el que quede, Mm, el que permanezca siendo testigo de su propio mundo, seguirá viviendo su mundo. Y aparte que el mundo no es lo que percibimos. Lo que tú percibes es luz que entra en tu retina y que da una información al cerebro. Esa es la percepción. Pero si tú te conviertes en un ser minúsculo, como un tardígrado, tu mundo sería distinto. Podrías atravesar paredes porque las paredes sencillamente son átomos, partículas. Tú eres partículas y átomos. El mundo depende de cada sujeto, de cada perceptor y de la capacidad que tenga ese cerebro de percibir esa imagen. Los daltónicos no ven el rojo. Creo que confunde el rojo con el verde, ¿no? Pero bueno, uno que no sea daltónico no. Las serpientes ven el infrarrojo. Hay animales que ven figuras que tú y yo no vemos. ¿Qué significa esto? Que todo es relativo, que todo es totalmente subjetivo, que no tiene credibilidad. Lo que vemos no tiene credibilidad. No podemos poner la mano en el fuego por nada ni por nadie. Porque es imposible. Marisol, adiós. Gracias por estar ahí. Porque es imposible, ¿vale? Es imposible que todos veamos lo mismo. Porque depende de cada cerebro, depende de cada observador y de cada testigo. Y sin mente, sin pensamiento, no hay mundo, no hay existencia. Bueno, pues si no hay más preguntas o si no hay más preguntas, Pepe, yo, no, pues quería pues decir algo, Pepe. sí, que Pues que ayer vi una película lo más de bonita, me gustó mucho. sí. Bueno, sí, Pues no sí. sé, yo la recomiendo, yo no sé si les ¿Cómo? guste ver. Se llama Milagro en la celda 7. Milano en la Milagro en senda la celda 7. 7. ¿Sabe por qué me llamó la atención, Gracias, Pepe? Merce. Que, si te parece, Por- Wilson, mira, si os sí. parece, corto, cerramos el Zoom y Ah, hablamos bueno, luego sí, y señor. hablamos en privado de la película. ¿Te Bueno, parece? sí, señor. Sí, señor. Vale. Pues daros las gracias a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, gracias Pepe, gracias Esther también. Un fuerte Muchísimas abrazo. gracias a todos. Gracias. Que paséis un feliz fin de semana. Gracias. Igual. Chao. Gracias a todos. Saludos, Gracias. Pepe. Gracias. Chao. Chao. Bye.